Los países nórdicos tienen la imagen, desde este lado del mundo, de ser una suerte de utopía de educación excelente y niveles muy altos de felicidad. Por eso llamó tanto la atención que Suecia anunciara que recurrirá al ejército para complementar a la policía en el combate al crimen organizado. Es que Suecia está atravesando lo que se ha calificado como una guerra de pandillas. A fines de septiembre, en menos de 24 horas, 3 personas murieron en tiroteos e incluso en una explosión en una casa. Hubo un joven asesinado cerca de un club de fútbol para niños. Personas inocentes, sin ningún vínculo con el crimen organizado, incluidos varios niños que llegaron a entrenar, debieron presenciar una vez más un tiroteo despiadado en el cual un hombre fue abatido, reaccionó el primer ministro Ulf Kristersson según la red TV4. Niños llorando con uniforme de fútbol y sus padres preocupados, siguió el primer ministro. Mis pensamientos están con todos esos niños, sus madres y sus padres. Esos asesinos temerarios no dejarán de dispararse entre sí y contra otros hasta que los detengamos, agregó. Kristersson anunció luego que se debían actualizar las leyes para una mayor participación militar en el área de seguridad. ¿Cómo se llegó a este punto en Suecia? ¿Qué está pasando allá? Bueno, vamos a conversarlo ahora con Andrés Rivarola, uruguayo residente en Suecia, donde es profesor titular en el Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola Gastón, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá en Estocolmo? Muchas gracias por atendernos, porque allá siempre los horarios son atravesados. Te empiezo preguntando, a ver, así vamos de lleno al tema. ¿Hace cuánto empezó ahí en Suecia este problema de inseguridad, o por lo menos esta sensación de inseguridad? Y ya hace un tiempo que estamos teniendo tiroteos y muertes ligadas a, digamos, a estos tiroteos entre las bandas criminales, pero te diría que en lo que va de este año y sobre todo en los últimos meses es que la cosa ha recrudecido muy fuertemente. ¿Es raro que haya así 3 asesinatos en 24 horas o episodios de ese estilo? Sí, no es para nada común. Además, ahora están poniendo bombas en casas particulares, y bombas que destrozan la casa de los vecinos, han matado gente que no tiene nada que ver. Incluso empezaron a matar ahora a parientes de los miembros de las bandas criminales. La madre de uno de los líderes fue asesinada. Y la noticia que fue hoy es que muchos de los parientes de los miembros de las bandas criminales están yendo al exterior por miedo. Claro. Estaba viendo algunas cifras de homicidios, ¿no? Para comparar un poco. Claro, en realidad, en Uruguay decimos hubo 3 asesinatos en 24 horas y no es tanto. O sea, es terrible decirlo así, pero no es tan raro verlo de noche en el informativo, ¿no? Pero la tasa de homicidio de Suecia es mucho más baja que la de Uruguay. O sea que donde haya un pico un poco más alto, más parecido a lo que estamos acostumbrados nosotros, en Suecia impacta. Más allá de esto que estás contando, que de por sí es impactante, ¿no? El tema de la bomba, o de los asesinatos a los familiares. Claro, lo que pasa es que en términos suecos el aumento ha sido muy grande. O sea, hace 10 años tendríamos unos, no sé, 10 muertos, 14 por año por asesinatos a mano armada, y ahora estamos arriba de los 60. Mm. Sí, estaba viendo que pintaba para año récord, ¿no? Es el año récord, sí. Eh, Esto que está pasando, el primer ministro ha hablado como de guerra entre bandas, es una cosa así, o sea, es una competencia de crimen organizado, llamémosle. Sí, hay una rivalidad en torno a mercados de distribución de droga, este, y, y ya, digamos, no es solo sueco, se está expandiendo ya hacia Noruega, hacia Finlandia. Hay conexiones internacionales. Los dos líderes de una de estas bandas que ahora se han dividido entre ellos, no están en Suecia, están en Turquía. O sea que el fenómeno es ya transnacional, internacional. Bien, sí, veía unas declaraciones del primer ministro que decía como que ningún país de Europa ha atravesado situaciones como estas, decía.
Veía unas cifras de un reporte del gobierno que es 2021, decía que en ese momento había 4 personas cada millón de habitantes que estaban muriendo en tiroteos por año en Suecia, cuando en Europa el promedio es 1.6 por millón. O sea que está como que de lo que decís, incluso es un aumento en términos europeos, no solo suecos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay situaciones que se están poniendo feas en otros países europeos. Ha habido ya asesinatos de periodistas y amenazas a políticos en Holanda. Digamos, los puertos de Rotterdam y en Bélgica son puertos que son nodos de abastecimiento de drogas hacia el continente europeo. Entonces, como que el tema se ha hecho, es regional, yo diría que es global. Mm. Y hace no mucho el primer ministro había dicho que Suecia se estaba latinoamericanizando, lo cual muchos criticaron, pero creo que tiene cierta razón en el sentido de que los fenómenos se van reproduciendo. Es bastante certero, por lo menos la descripción, ¿no? O sea, que es más parecido a lo que estamos acostumbrados de este lado. Obviamente no es lo mismo tener, yo qué sé, 3, 4 por asesinatos por 100.000 o menos de eso, que tener 50, 60, arriba de 100, como hay en otros lados. O sea, no se puede, o sea, en ese sentido la situación es distinta, pero el fenómeno se está viviendo más de cerca. Eh, el hecho de que haya criminalidad organizada de este tipo, el hecho de que avance el miedo en sectores de la sociedad, el hecho de que la corrupción esté entrando en partes del Estado, en los puertos, por ejemplo, el hecho de que tengamos ahora niños que son parte de los sicarios, eso es una cosa, en Suecia es absolutamente escandaloso. Bueno, en cualquier lado, pero digamos acá era absolutamente inconcebible algo así. Ahora hay niños que matan niños, porque son los sicarios de las bandas criminales, y reclutan niños este, sin problema. O sea, Andrés, hay una falla sistémica. bien, y así estamos haciendo como un pantallazo en general, pero a nivel de la gente de a pie, por decirlo en términos así muy, muy de lugar común, pero se ha vuelto un tema de conversación, es un problema social, digamos, la inseguridad. Absolutamente. La gente tiene miedo. La gente evita ir a determinados lugares, mismo en la comuna donde estoy yo, en los lugares de deporte, porque en los lugares de deporte ahí a veces se han encontrado que ahí, como hay jóvenes, hay gente que vende droga. Y en un lugar de deporte, en un lugar de Estocolmo, mataron a un muchacho. Entonces la gente ahora tiene miedo a mandar los hijos a esos lugares. No, hay un miedo generalizado. Y la gente está pidiendo que se tomen medidas más fuertes. Así llegamos a esto, ¿no? De lo de recurrir al ejército. Cuando hablaba contigo, coordinando la entrevista, vos me decías que todavía no estaba claro qué alcance iba a tener, ¿no? O qué forma iba a tener esto de recurrir a las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que se sabe por ahora? En los partidos más importantes están de acuerdo en que de alguna forma deberían intervenir. Ahora todavía no está claro bien cómo lo van a hacer. Hay una idea de, por ejemplo, de que se use algo más del aparato de inteligencia, otro de que, por ejemplo, participe el ejército en lo que es el cuidado de algunos lugares, porque la policía quizá no da abasto, o ayudar a la policía a que libere recursos, tomando algunas digo, medidas más de lo que sería cuidado, de vigilancia, y así la policía puede habilitar recursos para otras cosas, pero todavía no está claro cómo se va a hacer eso. Bien. Lo que había leído de declaraciones del primer ministro era como que el ejército ayuda a la policía en casos en los que las habilidades especiales del ejército puedan ser de ayuda, por ejemplo, asistencia con explosivos, ¿no? Lo que estábamos diciendo de eso de que han aparecido algunos casos de atentados directamente, o sea, saliendo del terrorismo, se puede hablar de atentado igual, en el caso este de una bomba que explota una casa entera, además por lo que vi, la persona que falleció no tenía ningún vínculo con el crimen organizado, ¿no? En esa bomba que explotó hace unos días, no en Sí, Estocolmo, ¿no? En otra ciudad, en Uppsala. en Uppsala.
El partido de gobierno este es moderado, ¿no? O sea, que es como más de centro-derecha sería. O sea, el partido se llama Moderado, Sí. y ha sido tradicionalmente un partido del ala derecha. O sea, acá lo que ha habido es el partido este representando a la derecha. Después ha habido partidos acá se denominan liberales, que son más de un centro derecha, y después ha estado la socialdemocracia en una centro izquierda. Después está el partido de izquierda, que sería el ex partido comunista, ¿no? Lo que pasa es que La ahora ha surgido. socialdemocracia, los que gobernaron, digo, los socialdemócratas, los que gobernaron Suecia Durante buena parte de la 40 historia. años en el siglo XX y en partes del siglo XXI también. Pero ahora surgió un nuevo partido a la derecha de los moderados, que se llaman los demócratas suecos, que sería el representante de la nueva derecha conservadora. Y ellos tienen su visión sobre este problema, centrando mucho las causas en el tema del fracaso de la integración, y que Suecia ha tomado demasiados inmigrantes y refugiados. Y para ellos eso es la causa del por qué ha avanzado la criminalidad, y le exigen a los partidos que han tenido el gobierno, los moderados y la socialdemocracia, que hagan una especie de mea culpa sobre eso, ¿no? Todo eso que contaste choca un montón con lo que vemos de Suecia desde acá, ¿no? Como una sociedad así, bueno, de base, fuerte base socialdemócrata, pero también integradora, con altos niveles de felicidad, ¿no? Siempre están arriba en los rankings de felicidad. O sea, el surgimiento de estos nuevos discursos, que es un estilo tipo nueva derecha, decís, filo Trump, Brexit, dentro de esos movimientos que se han visto en otros países. Bueno, ellos ahora no plantean la salida lo planteaban anteriormente, eso lo sacaron, pero son altamente críticos a la Unidad Europea. Y bueno, sí, no es lo mismo que lo que es la nueva derecha en Estados Unidos, pero sí hay una crítica al establishment, a la política, a los políticos, y se venden como una especie de renovación de la política, este, con un fuerte discurso xenofóbico. Es el centro de ellos en todo momento es la xenofobia. Y te diría la otra cosa es la xenofobia y son antimusulmanes, ¿no? Fuertemente antimusulmanes. Y este discurso está, antes de entrar a la parte del discurso, de lo que se sabe de estas bandas criminales, ¿tienen vínculos con migrantes, con refugiados, o es una teoría? Digo, ¿qué es lo que se sabe de esta gente? De esta gente, digo, de los que están causando este pico de homicidios. Sí, los nombres que aparecen son todos nombres que tienen, digamos, suenan no tradicionalmente suecos. Mm. Y es cierto que en gran medida muchos de los personajes que aparecen en torno a estas bandas criminales, son personas que no se asocian con el tradicional sueco, ¿no? De la parte étnica. Por otro lado, la mayoría de todas estas personas es gente que ha nacido en Suecia, o sea, son suecos también. Claro. Claro que en un trasfondo de un discurso xenofóbico con ribetes racistas, no los reconocerían como suecos aunque hayan nacido en Suecia, dirían que bueno, esto es parte del fracaso de la integración. Ahora, lo que no mencionan es que lo que posibilita que esta gente haga tráfico de drogas es que hay alguien que las consume. Mm. Y la cocaína es más cara que otras drogas y no es una droga de pobres acá. Hay un aumento altísimo de consumo de drogas en la población sueca en general. Incluso llegando a lugares donde antes no había este tipo de cosas, en el norte de Suecia, por ejemplo, donde ha habido también asesinatos porque se pelean por esos mercados. O sea, es un problema sistémico, ¿no? Yo creo que es una equivocación verlo solo del punto de vista de la inmigración o del fracaso de la integración. Es un fenómeno social. También tiene que ver con que generalmente las bandas criminales tienen un fuerte en los sectores que han sido más marginados, ¿no?
Y en Suecia lo que tenemos desde hace ya, diría, un proceso que tiene ya unos 20, 30 años, es un alto crecimiento de la desigualdad social, aumento de la pobreza en términos suecos, bastante alto, y todo eso de alguna manera se está sintiendo a nivel de la sociedad. En términos suecos te referís a que si comparamos con Latinoamérica sería bajo, me imagino, el aumento de la pobreza, pero en términos suecos es alto. Y si tú haces, claro, no estamos lejos de los, yo qué sé, de los 40% que ahora estamos No, viendo en claro. Argentina, de Mm. la indigencia que se vive en los países latinoamericanos. Si tú vas a un barrio marginado en Suecia y tú lo mirás, decís, con ojos de alguien de Uruguay, sí, bueno, pero ¿cómo es posible que la gente esté tan desconforme aquí? Eh, lo que pasa es que la pobreza es un fenómeno, digamos, social que se vive en la propia sociedad, tiene que ver con la marginación, y la marginación no necesariamente tiene que ver solo con el dinero que tú dispongas, ¿no? Hay marginación social, la gente se siente fuera del sistema, las posibilidades de tener los logros que otros tienen son menores en los grupos más marginados, porque se siente la diferenciación social. Y todo eso yo creo que hay que sumarle los ideales que hay, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? De hacerse rico, por ejemplo. En las encuestas es muy alto el índice de jóvenes que responden ¿qué tú quieres ser? Y dicen, quiero ser rico. Y entonces hay un materialismo muy fuerte. Y de todo eso se nutre, digamos, quienes están con el tema drogas, porque lo que están buscando es dinero. O sea, el dinero es lo que lleva adelante esto. O sea, en el fondo podemos decir, bueno, es un fenómeno multicausal, como venís contando vos, pero lo que vos ves es un cierto resquebrajamiento de ese ideal sueco que tenemos nosotros desde acá. De la Ustedes de sociedad. allá y los suecos desde acá. Sí. O sea, realmente la gente está viendo esto como un enorme fracaso de la sociedad al enfrentarse. Algo que lo hace muy, muy tangible es el tema de que los niños sean reclutados de una forma tan fuerte en todo esto, ¿no? Y ahí hay una falla de las escuelas, hay una falla del sistema social, hay una falla del Estado en general, o sea, el Estado y la policía, la policía y el Estado en general, en coordinación con los servicios sociales, no ha estado a la altura, digamos, de poder manejar a este tipo de bandas criminales. Bien, y ahora vos decías, bueno, eh, hay consenso en el sistema político en que hay que hacer algo, ¿no? Con esta situación. Pero ¿cómo cae en la clase política y en la gente en general esta posibilidad de sacar el ejército, de recurrir al ejército para combatir el crimen organizado? En general, la mayoría, hay algunas excepciones. El Partido Verde, por ejemplo, es declaradamente contrario, pero en general hay una visión positiva de que hagan algo. El tema es Mm. qué hacer, ahí es donde no está del todo claro. En general creo que hay una visión de que del ejército no va a resolver esto. O sea, puede servir ahora como algo puntual contra, digamos, las bandas que están absolutamente descontroladas y ahí hay que hacer algo drástico. Incluso hay algunos políticos que han hablado de llamar a un estado de sitio Mm. para dar al Estado poderes especiales para que pueda intervenir. Pero nada de esto soluciona un tema que tiene que ver con algo sistémico. Liquidez, los líderes actuales van a aparecer otros. Hay mucho dinero en torno a la droga. Y Suecia decía, sí, Entre los temas estructurales es donde no hay un acuerdo en cómo actuar. claro. Incluso no se sabe bien cómo hacer. Esa es la verdad. Y Andrés, Suecia que tiene así un estado, históricamente por lo menos un estado como muy grande, muy importante en el terreno, eh, adicciones, tratamiento de drogas y eso, ahí se ve como una faltante o hay programas que están fracasando, ¿cómo es en ese aspecto? Pues entiendo que está muy vinculado con lo que contás, ¿no? No, sí, evidentemente hay un fracaso muy grande en eso. Hay programas, por supuesto, pero Suecia en torno a las drogas es un país que es tremendamente duro, está ilegalizado, como la prostitución.
Entonces todo eso pasa digamos, a la parte subterránea de la sociedad, pero el Estado no está, ya te digo, no está ni cerca de poder confrontar, por ejemplo, el uso de los medios sociales con respecto a la droga. Hoy por hoy un chico con Snapchat puede comprar cualquier cosa vía Internet. Te lo llevan a tu casa. Mm. El acceso y la facilidad para el acceso de droga, prostitución, incluso había miembros de bandas que decían a las chicas que si no podían pagar si sos eres una chica y no podías pagar con dinero, podías prestarle favores sexuales. O sea, tienen todo un sistema, digamos, o mandarle fotos y esas fotos las usan para, para vender o como parte de la pornografía, está todo ligado. Pero el tema es estructural porque además el dinero, la droga va para algún lugar. Incluso ahora estaban viendo que como parte del lavado de dinero había bandas criminales que estaban abriendo policlínicas, que acá se puede abrir policlínicas privadas. Claro. O sea, es absolutamente sistémico y por eso para mí es absurdo ponerle, digamos, el punto solamente a los refugiados o solamente a los inmigrantes porque la implicación es más masiva que esto. Andrés Rivarola, catedrático de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Estocolmo. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Seguimos el tema de cerca, a ver qué pasa, cómo sigue esto, porque seguramente haya más tela para cortar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gastón. Y aunque me digas catedrático de estudio latinoamericano, estoy hablando de Suecia. Sí. Pero Pero sirve porque cuando vos hablas de la comparación, ¿no? Porque vos lo conocés muy bien, cuando te dicen se está latinoamericanizando, digo, más allá de ser uruguayo, lo tenés también muy estudiado, ¿no? sin duda alguna, y creo que, y disculpame, se terminó la entrevista, pero digo, la conexión con América Latina debería ser mucho más grande de lo que es. Deberían aprender mucho más de lo que se ha estado viviendo en América Latina, porque, digamos, la cuestión se está transformando en un tema no solo regional a nivel europeo, sino interregional entre Europa y América Latina, porque además gran parte de la droga que llega aquí viene desde América Latina. Es muy posible que acá pronto veamos los carteles latinoamericanos, ya están en Europa y que los veamos mucho más de cerca en el terreno nuestro aquí en Suecia. Ahí nos vamos a enfrentar a un problema quizá mucho peor. Da para hablar largo, ¿no? Pero ahí se entiende cómo cuando... No, esto es un fenómeno imposible de tratarlo en un país solo, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo lo resolvemos nosotros? Es imposible. Es imposible y creo que las estructuras regionales para tratar esto son indispensables y todavía, y en eso se está trabajando muy poco, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de las organizaciones regionales latinoamericanas. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.